Hay historias que de primeras, pues como que no cuadran. Piénsenlo. Un amigo, un buen amigo, se está muriendo. Se pide ayuda, ayuda urgente. Y la respuesta es el silencio. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Lázaro. Y no solo para contarla, sino para intentar descifrar qué propósito se puede esconder detrás de una demora que, sinceramente, se siente como un abandono total. Y es que esta frase lo resume todo, ¿verdad? El retraso que parecía abandono. Ahí está el corazón del asunto. A ver, ¿cómo es posible que algo que se siente como pura indiferencia, como un me da igual, sea en realidad un acto calculado, de una precisión casi milimétrica? Pues bueno, esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vale, y para desenredar todo esto, vamos a seguir un camino. Primero, nos fijaremos en ese retraso tan desconcertante. Luego, veremos el encuentro con el duelo, con el dolor. Después, buscaremos la explicación estratégica, el porqué, y claro, el significado más profundo de todo esto, para terminar con una lección sobre la confianza que, bueno, quizá nos sirva para nuestras propias esperas. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, como tiene que ser. La historia arranca con una noticia de estas que te ponen el corazón en un puño. Lázaro, que era un amigo muy cercano, está fatal, gravísimo. Lo normal, lo que cualquiera esperaría, es salir corriendo, ¿no? Actuar de inmediato. Pero no, lo que pasa es justo lo contrario. Hay una pausa, una espera deliberada que, la verdad, no entiende nadie. A ver, y esta línea de tiempo es la clave de todo. Fijaos, el primer día llega el aviso. Lázaro está enfermo. Pero la respuesta no llega. Pasan 2 días más. 2 días. Para cuando por fin se llega a Betania, es el cuarto día. Y claro, ya es demasiado tarde. Lázaro está muerto. La muerte ya no es una simple posibilidad, es un hecho. Para la lógica humana es algo irreversible. Y es aquí donde chocan dos mundos, dos realidades completamente distintas. Para los que estaban allí, esperando, sufriendo, ese silencio era abandono, indiferencia pura y dura. Pero desde la otra perspectiva, desde dentro, esa demora no era para nada un descuido. Al contrario, era un cálculo perfecto, una pieza clave en un engranaje mucho más grande. Bien, dejemos por un momento la lógica de la espera y vayamos a Betania, al momento de la llegada. Imaginen la escena. El ambiente está cargadísimo de dolor. Y aquí el foco cambia, se va hacia las 2 hermanas de Lázaro, Marta y María. Y es que cada una de ellas representa una forma muy diferente de enfrentarse a la pérdida. El contraste es que es brutal. Por un lado está Marta. Ella intenta procesar su dolor con la cabeza. Su fe es más teórica, ¿sabes? Piensa en una resurrección futura en el último día. Y su reproche es lógico, casi un argumento. Si hubieras estado aquí... Pero luego está María. María es otra historia. Ella no argumenta, no necesita palabras. Su dolor es visceral, es puro. Simplemente cae al suelo, se derrumba. Y su silencio grita. Y justo ahí, en medio de todo ese dolor, pasa algo que nadie se espera. Jesús llora. Pero ojo, que aquí hay un matiz importante. El texto sugiere que no llora por la muerte como concepto, no, sino ante el espectáculo del dolor humano. Es una empatía total con esa sensación tan nuestra, esa mezcla de amor infinito y desesperación absoluta que te deja sin aire. Vale, ya hemos visto la parte emocional. Ahora vamos a aparcarla un momento para meternos en la lógica de todo esto. A ver, ¿por qué esperar? En serio, ¿por qué dejar que el dolor llegara a ese punto? Es el momento de analizar la estrategia que hay detrás de esa espera. La pregunta, claro, es inevitable. Si no fue por indiferencia, entonces, ¿cuál era la explicación? ¿Qué razón había para esperar hasta el punto en que, desde cualquier punto de vista humano, ya no quedaba ni una pizca de esperanza? Pues la respuesta es 100% estratégica. Se esperó 4 días por una razón muy clara, para que no hubiera ni la más mínima duda. Para que nadie pudiera decir, bueno, igual no estaba muerto del todo, o fue una recuperación natural. No. Se esperó a que el cuerpo empezara a corromperse, a descomponerse. ¿Para qué? Para que el milagro fuera una prueba aplastante, indiscutible, una demostración de autoridad sobre las propias leyes de la biología. Y todo esto justo antes de los eventos finales que iban a ocurrir en Jerusalén. Pero claro, esto no fue solo una demostración de poder, un miren lo que puedo hacer. Hay mucho más. Vamos a ver ahora cómo este suceso va más allá de Betania y de ese día y se convierte en un símbolo con un significado, bueno, mucho más profundo. Así que volvemos a la pregunta clave, pero a otro nivel. ¿Cuál es el significado? Ok, un hombre ha vuelto a la vida. Genial. Pero, ¿y qué? ¿Qué significa eso de verdad? Más allá del espectáculo, ¿cuál es el mensaje de fondo? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que hace este milagro es coger la idea de una esperanza futura, de algún día, y la trae, la ancla, de golpe en el presente.
demuestra que la resurrección no es una promesa para un futuro lejano, es una realidad, aquí y ahora. Es, por así decirlo, una declaración de guerra contra el miedo a la nada, al final. Convierte un concepto súper abstracto en algo que se puede ver y tocar. Y todo este simbolismo, todo este significado, se resume, se condensa en una sola frase. Una frase que se dice justo antes de que todo pase. Yo soy la resurrección y la vida. Ojo al verbo, no dice yo traeré la resurrección, dice yo soy. No es una promesa de algo que hará en el futuro, es una definición de lo que es en el presente. Y ese es el punto clave. La vida definitiva se presenta como una esencia, no como un evento que tiene que llegar. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al final. ¿Qué nos queda? ¿Qué lección práctica podemos sacar de esta historia tan compleja? Porque la historia se cierra con una llamada a la acción, sí, pero también con una invitación a entender la confianza de otra manera. Y aquí va la pregunta del millón, la más práctica de todas. ¿Y la lección? Después de todo este análisis, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo enfrentarnos a esas situaciones que, a veces, nos parecen un callejón sin salida? Pues la gran lección es, sobre todo, un cambio de perspectiva, una invitación a dejar de ver los obstáculos como muros infranqueables, como finales definitivos, a confiar en unos ritmos que se nos escapan, que no controlamos, incluso cuando parece que ya no hay nada que hacer. Se trata de creer que una sola palabra puede darle la vuelta a cualquier ruina. Y quizá la más importante, que a veces el mayor problema no es la situación, sino nuestra propia negativa a mover la primera piedra. Y esto nos lleva directos al momento de la verdad. La primera orden, fijaos, no es para Lázaro, no es para el muerto, es para los vivos. Quiten la piedra. La reacción es inmediata y, seamos sinceros, súper lógica. Pero señor, que ya huele mal, lleva 4 días, siempre hay una buena razón, una razón muy respetable, para no hacer caso cuando la lógica nos dice que es imposible. Pero una vez que se quita esa barrera, esa piedra de la lógica humana, entonces llega la llamada. Y no es un ruego, no es un por favor. Tampoco es un conjuro mágico, es una orden, directa, personal. Lázaro, sal fuera. Una orden que atraviesa la muerte biológica y llega a un lugar donde el nombre, la identidad de la persona, todavía significa algo. Y con eso, ¡pum!, todo encaja. El retraso que al principio parecía un abandono terrible, resulta que era preparación. El silencio que se sentía como una indiferencia cruel, era en realidad un acto de precisión. Esta historia al final lo que hace es darle la vuelta por completo a lo que significa confiar cuando parece que no hay motivos para ello, cuando no entendemos absolutamente nada. Pero el final de la escena es muy revelador, porque Lázaro no sale de la tumba como en una película, radiante y perfecto, no, sale torpe, casi como un zombi, todavía atado con las vendas de la muerte. Y esto es un recordatorio brutal. La vida que regresa no siempre es bonita y perfecta. A veces vuelve de forma incómoda, extraña, y necesita ayuda. Necesita que otros le quiten las ataduras del pasado. Y con esta imagen terminamos. La historia de Lázaro nos deja con una idea muy potente, que a veces la ayuda divina está ahí, esperando a la puerta, pero se detiene frente a una barrera que solo nosotros podemos quitar. Así que la pregunta que queda en el aire y con la que cerramos es esta. ¿Cuál es esa piedra? Esa piedra de lógica, de miedo, de esto es imposible, que a menudo impide que la vida nueva entre donde parece que ya todo ha terminado. Bienvenidos a El Debate. Imagina, por un segundo, tener el poder absoluto sobre la vida y la muerte de tu mejor amigo. Ostras, vaya escenario para empezar. Sí, es brutal. Te avisan de que está gravemente enfermo, tienes la capacidad física y divina de evitarlo y, bueno, sin embargo decides sentarte a esperar. Exacto, esperas a que muera. Eso es. Esperas a que su cuerpo comience a descomponerse en una cueva. Y solo entonces apareces. Esa es la perturbadora paradoja del texto que diseccionamos hoy, el relato de Juan 11, la resurrección de Lázaro. Es una de las narrativas más crudas que hemos examinado, precisamente porque rompe con todas nuestras expectativas de cómo debería comportarse lo divino frente al sufrimiento humano. Y creo que es fundamental establecer desde el principio que nuestra conversación de hoy no va a girar en torno a si este evento ocurrió históricamente o no. El material que estamos examinando da por sentado el hecho. Claro, eso lo damos por hecho en este análisis. Sí. Lo que está verdaderamente en juego aquí, o sea, el núcleo que queremos diseccionar, es la naturaleza de este evento y su propósito fundamental. Porque casi todo el mundo que lee o escucha esta historia se queda con la típica imagen de película. Totalmente. El hombre saliendo de la cueva, la música triunfal de fondo.
Ya, pero si nos detenemos en esa postal, nos perdemos el 90% del mensaje. Absolutamente. Y la gran pregunta que los textos nos obligan a plantearnos hoy es esta. ¿Estamos ante un relato que es, primordialmente, una demostración técnica, fría y calculada para establecer una autoridad divina innegable sobre la biología? ¿O se trata, en el fondo, de una inmersión íntima, descarnada y casi incómoda en la caótica experiencia del duelo humano? Por mi parte, y aquí es donde me planto yo hoy, estoy convencida de que argumentaré que estamos ante una intervención técnica de una precisión quirúrgica. Ya empezamos fuerte. A ver, es que todo en el texto nos muestra un diseño meticuloso. Es un experimento controlado al milímetro para autenticar el origen divino del Nazareno y demoler, de una vez por todas, el miedo a la nada. Hombre, llamar a eso una intervención técnica o un experimento controlado es ignorar el barro, el llanto y el olor a muerte que empapan cada línea del texto. Bueno, Yo sostendré que esa lectura, aunque muy tentadora por su aparente orden lógico, vacía la narrativa de su verdadera potencia. Yo estoy seguro de que el corazón del relato reside en la vulnerabilidad extrema, en el silencio aparente frente a la tragedia y en cómo la vida, cuando regresa, lo hace de una forma desordenada y traumática, muy alejada de ese triunfo aséptico que tú planteas. a ver, entremos en materia. Porque hay un detalle en el documento que siempre me desconcertaba muchísimo. El manejo del tiempo. Fíjate, eso es clave. ¿Sí? Ponte en situación. El nazareno recibe la noticia. Sus amigas le mandan decir, literalmente, el que amas está enfermo, que hace cualquier persona normal, y más alguien con supuestas capacidades curativas. Pues sales corriendo. Claro, lo dejas todo. Exacto. Pero el texto señala explícitamente que, tras oír la noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A mí me costaba horrores reconciliar esto. Parecía una crueldad intolerable, casi sádica. Alargar la agonía de estas 2 mujeres a propósito. Hasta que profundizamos en el contexto histórico judío del siglo I, y entonces, bueno, todo encajó. No hay nada de crueldad gratuita. Hay una pieza que a menudo pasamos por alto y que lo cambia todo, y es la marca del 4.º día. Exacto, el famoso 4.º día desde el fallecimiento. Eso es. Para la audiencia que quizá no esté familiarizada con esto, en la tradición rabínica del siglo I existía la creencia popular de que, cuando una persona moría, su alma rondaba el cuerpo durante 3 días, esperando la oportunidad de regresar. Era una especie de limbo de esperanza. Sí, una ventana médica, digamos. Justo. Pero al 4.º día, cuando la descomposición física se hacía evidente y el rostro empezaba a desfigurarse, el alma abandonaba el cuerpo definitivamente. Era el punto de no retorno biológico y teológico. Ya, el final absoluto. O sea, si el nazareno hubiera llegado el 2.º o el 3.er día y Lázaro se hubiera levantado, los escépticos habrían dicho algo como, bueno, ha sido un desmayo médico profundo, o el alma aún estaba por allí y ha vuelto de forma natural. Claro. Al esperar deliberadamente al 4.º día, está reduciendo a 0 todas las variables de casualidad médica. Es un cálculo clínico para que la autoridad sobre la muerte no admita debate. Si lo piensas, es asombroso. A ver, te lo compro. El contexto histórico del 4.º día es brillante y es un verdadero momento de revelación para cualquiera que estudie el texto. Es el punto de no retorno absoluto. Pero fíjate que, al centrarte exclusivamente en este reloj suizo teológico, corres el riesgo de ignorar el inmenso peaje psicológico que el documento describe con una crudeza terrible. Bueno, pero era necesario. Sí, pero esos 4 días no son solo una marca en un calendario biológico para probar un punto forense. Para Marta y María, esos días son el tiempo exacto en el que la esperanza humana se descompone al mismo ritmo que el cuerpo de su hermano. Ya, pero esa descomposición de la esperanza era el requisito indispensable para que la demostración de poder fuera total. O sea, no puedes demostrar que eres la luz absoluta si no apagas antes todas las velas de la habitación. Madre mía, reducir la experiencia de 2 hermanas que acaban de perder a su familia a un simple apagón de velas para un experimento de control me parece de una frialdad terrible. Es que el texto busca demostrar un punto irrefutable. Ya, pero el enfoque de la narrativa no salta directamente de la muerte al triunfo glorioso. Se detiene de forma morosa, casi agonizante, en la crudeza del dolor. Mira cómo reaccionan. Tienes a Marta, cuya fe oscila como una llama en el viento, que sale a su encuentro y le lanza una frase que es un dardo. Si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Sí, es duro. Es el reproche más antiguo de la humanidad frente al sufrimiento. Y luego tienes a María. María ni siquiera argumenta teología. El texto nos muestra que cae a sus pies, porque a veces el dolor más honesto no tiene vocabulario. No explica nada, solo se derrumba. El propósito del retraso no es solo despejar variables médicas, es llevar al ser humano a ese abismo donde se define la profundidad de la confianza, justo allí donde ya no queda margen para la lógica. Vale, que concedo que el dolor es real, pero me vas a permitir que te eche un pulso con esto, porque nos lleva directamente a nuestro segundo gran punto de fricción en este análisis. Dispara. Si aceptamos tu premisa de que no era un cálculo clínico y frío, ¿cómo justificas lo que pasa justo después? Frente a la tumba, el texto nos lanza uno de sus versículos más cortos y famosos, las lágrimas del Nazareno. Exacto. El llanto. Tú sostienes que esto demuestra una vulnerabilidad suprema, una inmersión total en la debilidad humana. Pero, a ver, un científico no se echa a llorar cuando su experimento sale exactamente como lo planeó. Si él sabía desde el minuto 1 que iba a resucitar a Lázaro, ¿a qué vienen las lágrimas? Pues esa es exactamente la pregunta que rompe tu argumento clínico. Si todo es un trámite, si es un procedimiento operativo estándar para demostrar divinidad, y él ya sabe el final feliz de la película, el llanto carece de sentido. Y sin embargo, llora. Sí. Y no es un llanto decorativo. En el griego original, los términos que se usan para describir su agitación interior, el fremuit spiritu, denotan una conmoción visceral, casi una indignación o un bufido de dolor intenso. Pero llora sabiendo que lo va a arreglar. Claro, pero no llora frente al concepto de la muerte, porque como tú bien dices, esa ya la conocía y sabía que la iba a vencer en 5 minutos. Llora ante el espectáculo humano de la pérdida. Llora al ver a María destruida, al ver a los amigos lamentándose. Llora ante esa mezcla de amor y desesperación que deja al hombre sin lenguaje. Entiendo por dónde vas y reconozco la potencia de esa empatía, pero fíjate en la secuencia de los hechos. No podemos aislar el llanto del grito que viene inmediatamente después. A ver. El texto dice que, al llegar a la tumba, absorbió ese llanto, se conmovió profundamente, pero en el mismo aliento narrativo exige que quiten la piedra y lanza una orden que atraviesa la barrera del abismo. Yo argumento que esas lágrimas no son un colapso de su autoridad, ni una renuncia a su propósito técnico, son un preámbulo. Un preámbulo. Sí, es como un médico cirujano de élite que antes de entrar a quirófano a operar a un niño que sabe que puede salvar, ve a los padres llorando desconsolados en la sala de espera. El médico empatiza, puede que hasta se le escape una lágrima por el peso de la tragedia temporal, pero eso no le quita un ápice de pulso ni de frialdad clínica cuando coge el bisturí. Asume la condición humana por un instante, solo para demostrar segundos después que su imperativo está por encima de ella. Ostras, la analogía del cirujano es hábil, te la concedo, pero sigo sin comprártela del todo. ¿Por qué no? Porque el cirujano llora por empatía desde fuera. El texto utiliza una imagen mucho más profunda. Describe este llanto como el de alguien que entra en la casa del duelo ajeno y sin embargo reconoce cada rincón como propio. No es un mero preámbulo para quedar bien antes del gran truco. Es una identificación descarnada con el trauma. Pero el truco, como tú lo llamas, ocurre. Sí, pero si el objetivo era puramente demostrativo para autenticar su divinidad ante el mundo, el relato podría haber pasado de puntillas por el dolor. Podría haber llegado, levantar la mano, abrir la tumba y llevarse los aplausos. Ya. Pero la narrativa se detiene en este colapso emocional para decirnos algo fundamental. El poder divino no invalida el hecho de que el dolor frente a la tumba es real, aplastante y digno de ser llorado, incluso si la muerte tiene los minutos contados. De acuerdo, la empatía está presente. Pero la narrativa, afortunadamente, no se queda a vivir en esa casa del duelo. Y eso nos empuja a nuestro tercer y quizá más importante punto de debate hoy, la naturaleza física de la resurrección en sí, el clímax del relato. Y aquí, sintiéndolo mucho, creo que la lectura de la intervención técnica y de la demostración de autoridad absoluta se vuelve irrefutable. Pues hablemos de ese clímax, a ver cómo sostienes la asepsia y la técnica allí. Lo sostengo fijándome en la mecánica del milagro. Cuando leemos el documento, Marta intenta detenerle antes de abrir la tumba, advirtiendo del mal olor. Es la lógica humana intentando frenar lo divino. Sí, la advertencia del hedor. Exacto, pero él ignora la objeción, exige que quiten la losa y lanza una orden verbal.
No hay conjuros, no hay rituales físicos complejos, solo una voz dirigida hacia el interior de una cueva putrefacta. Este acto representa la metamorfosis de la esperanza futura en una realidad presente tangible. Tiempo presente. Es el colapso absoluto de las cadenas que el miedo a la nada impone sobre la humanidad. Es un triunfo total. O sea, la reversión de la ruina biológica por obra de una sola palabra. A ver, es un triunfo, no te lo niego, pero tú lo presentas como un triunfo higienizado, como si la orden divina fuera un interruptor de luz que borra de golpe todas las sombras sin dejar el más mínimo rastro de la oscuridad anterior. Y el texto es profundamente subversivo precisamente porque se niega a presentarnos un final de cuento de hadas limpio y ordenado. ¿Cómo que no? Lázaro sale de la tumba. La muerte biológica de 4 días es revertida frente a docenas de testigos. ¿Qué hay más ordenado y definitivo que eso? Pues mira cómo sale. Escucha los detalles crudos que el texto nos ofrece sobre el retorno a la vida. No dice que Lázaro sale caminando con paso firme. No dice que sale radiante, con un aura de luz como nos pintan los cuadros renacentistas. Bueno, sale envuelto. Dice que sale atado de pies y manos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. A ver, pensemos en cómo era un entierro judío en el siglo I. No te ponían un traje de chaqueta y te metían en una caja. Te lavaban, te ungían con kilos de especias aromáticas, mirra y halo, que al secarse funcionaban casi como un yeso. Sí, un proceso muy físico. Y te envolvían fuertemente en tiras de lino desde los hombros hasta los tobillos. Físicamente era imposible caminar. Lo cual hace el milagro aún más espectacular a mi modo de ver. Pero lo hace inmensamente torpe. Imagina la escena real, no la versión idealizada. Un hombre envuelto como una momia, que apenas puede moverse, probablemente dando saltos torpes o siendo arrastrado hacia la entrada de la cueva por la pura fuerza de la orden que acaba de recibir. No ve nada por el sudario. Ya, visualmente es chocante. Debe ser una escena que provoca tanto asombro como terror. Y esta es la clave de mi postura. El texto nos advierte que la vida, cuando regresa de los abismos, no llega como una marcha triunfal que lo limpia todo al instante. Llega desordenada, incompleta, casi incómoda. Es como cuando hoy en día alguien sobrevive a una parada cardíaca tras una maniobra de RCP. Interesante analogía. Te salvan la vida, sí, es un milagro médico, pero te despiertas con 3 costillas rotas, entubado, confuso y dolorido. Volver a la vida es un trauma. Lázaro está vivo, pero sigue enredado en las marcas de su propia muerte. Esa imagen final es la antítesis de una demostración técnica perfecta y aséptica. A ver, entiendo perfectamente a dónde quieres llegar con la analogía de la RCP y la torpeza física. Me parece una imagen muy potente. Pero yo lo formulo desde una perspectiva completamente distinta. Precisamente esas mortajas, esos lienzos empapados en mirra seca con los que surge de la oscuridad, no son signos de un milagro incompleto ni de un proceso defectuoso, son la prueba notarial del triunfo. La prueba de un triunfo viéndolo tropezar atado y ciego frente a su familia. Absolutamente. Piensa en el brutal contraste visual. Esas vendas representan el diagnóstico final que la biología y la humanidad habían emitido sobre él. Al salir envuelto en ellas, el contraste entre la ruina absoluta que las mortajas simbolizan y la asombrosa vitalidad de la palabra que lo ha llamado afuera se hace innegable para cualquiera que esté mirando. Vale. O sea, las señales de muerte no están ahí para decirnos que el proceso de resurrección es imperfecto. Están ahí para autenticar, sin margen de error, de dónde acaba de salir ese hombre. Es la firma visible de la autoridad divina sobre la materia. Y cuando el nazareno dice desatadlo y dejadle ir, no es el reconocimiento de un trabajo a medias. Ah, no. No es un, se me olvidó quitarle las vendas. Es la orden final para que la comunidad humana participe activamente en la liberación definitiva que él ya ha operado a nivel biológico e imposible. Pero fíjate en lo que acabas de decir, que la comunidad participe. Al exigir que otros lo desaten, el texto nos ancla de nuevo en la cruda realidad de la interdependencia humana. Si fuera solo una demostración de poder absoluto, las vendas podrían haberse desintegrado en el aire. Ya, pero elige involucrarlos. Pero no. El milagro divino te saca de la tumba, sí, pero requiere de las manos temblorosas de tu familia y tus amigos para quitarte el olor a muerte de encima. No es lo divino operando en el vacío de un laboratorio, es la vida abriéndose paso en medio del barro.
La orden de salir fue brutal, pero el desatadlo es profundamente terrenal. Es un buen punto. El hecho de que sea incómodo, de que haya que taparse la nariz al principio, de que haya que quitar una piedra pesadísima con esfuerzo muscular y luego deshacer nudos mortuorios con los dedos, nos habla de que la restauración es siempre un proceso complejo y embarrado en la realidad comunitaria. No es una simple ecuación resuelta en un pizarrón del cielo. Bueno, lo que nos lleva inevitablemente a tratar de sintetizar el inmenso terreno que hemos cubierto hoy frente a este texto monumental. Por mi parte, y manteniéndome fiel a la evidencia técnica y documental que hemos diseccionado desde el minuto 1, creo que la conclusión se impone con la fuerza de la lógica teológica. A ver tu síntesis. Los textos que hemos examinado hoy muestran, sin lugar a dudas, un evento milimétricamente diseñado para romper las que consideramos barreras terminales. Desde esa espera calculada hasta el cuarto día para eliminar cualquier variable médica, pasando por el imperativo absoluto frente a una cueva putrefacta, todo apunta a demostrar una autoridad divina innegable. La gran lección que este documento exige es que la humanidad debe abandonar la perspectiva de los muros que parecen definitivos. El texto nos promete que una sola palabra, pronunciada con la autoridad correcta, tiene la fuerza necesaria y precisa para revertir cualquier nivel de ruina biológica o existencial, sin importar cuántos días lleve descomponiéndose. Y mi síntesis, tomando exactamente las mismas fuentes y los mismos versículos, es que, aunque ese poder sobre la muerte es el motor del evento, la verdadera hondura del relato radica en otro lugar mucho más cercano a nosotros. Reside en cómo el texto abraza el fracaso irreversible de nuestros procesos. Claro. Se detiene en el llanto visceral y honesto frente a la pérdida, validando el dolor extremo antes de ofrecer cualquier solución, y sobre todo nos deja con la profunda y a veces incómoda realidad de que la restauración, incluso cuando vuelve a nosotros de manera espectacular, suele ser un proceso desordenado. No regresamos de nuestros abismos personales convertidos en seres de luz inmaculados, regresamos a trompicones, ciegos y atados, necesitando desesperadamente que nosotros mismos y quienes nos rodean nos desaten lentamente de las señales de nuestro propio trauma. Es evidente que ambos coincidimos en la inabarcable complejidad de este relato. Es fascinante observar cómo la exhibición de un poder absoluto, capaz de doblegar las leyes termodinámicas y biológicas elementales, coexiste en el mismo párrafo con la vulnerabilidad más cruda y el desgarro emocional frente a una piedra. Totalmente. Es una tensión brutal. Sí. Es como si el relato nos obligara a sostener ambas realidades en cada mano sin permitirnos el lujo de descartar ni el cálculo divino ni la lágrima humana. Es una paradoja que el texto se niega a resolver de forma complaciente, y creo que ahí reside su genialidad. Lo que nos devuelve a la imagen con la que empezamos. Quizás el error sea acercarse a este documento esperando solo la claridad binaria de un diagnóstico forense o la limpieza de un quirófano aislado. Claro, porque en última instancia el texto te sitúa a ti, al lector, frente a una losa inmensa, con todo su desorden, su olor a final y su irracionalidad. Así es. Y queremos dejar a quienes nos escuchan precisamente ahí, con esta invitación a reflexionar sobre sus propios puntos de no retorno. ¿Qué significa realmente escuchar una orden de salir hacia la luz cuando uno todavía se siente fuertemente atado por las mortajas de sus propias ruinas pasadas? ¿Y a quiénes necesitamos a nuestro lado para que nos desaten? Exacto. No estamos aquí para declarar que lectura agota el significado del texto, porque la riqueza del relato, como hemos visto, desborda cualquier interpretación singular y requiere de todas estas perspectivas para ser medianamente comprendida. La piedra sigue ahí, frente a nuestro propio abismo, esperando a que decidamos si tiene o no sentido intentar abrirla, cuando la lógica nos grita que ya es demasiado tarde. Una decisión que al parecer siempre desafiará todo lo que creemos saber sobre el final de las cosas. Ha sido un intercambio extraordinario. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima vez.